Buenas tardes, hoy les vamos a hablar del emprendimiento. Bien, principalmente queremos tocar el tema del miedo a la hora de emprender. ¿Cómo superar el miedo a emprender? Antes que todo, tenemos que reconocer a qué le tenemos miedo, ya que existen diferentes tipos de miedo a la hora de emprender, y en este video se expondrán. ¿Qué tipos de miedos podemos tener? ¿Qué debo hacer para superar esos miedos? Estas son preguntas que derivan de la pregunta principal y en este video se buscará responderlas. Nuestro objetivo es que logren identificar qué tipo de miedo pueden tener a la hora de emprender para poder trabajar en ellos, además de concientizar a la gente sobre lo que es el emprendimiento y el miedo a este. La conciencia emprendedora representa conocer con amplitud y profundidad lo que significa el acto de emprender. El emprendimiento no es solo un oficio, ni el hecho de establecer y administrar un negocio. Es una forma de ver el mundo y entender la vida. El emprendedor tiene una responsabilidad en lo que hace y con lo que hace que ninguna profesión tenga, que es la de construir un elemento fundamental de la dinámica económica que sostiene muchas sociedades. Es por eso que los emprendimientos son muy importantes y por eso se debe de tener una gran responsabilidad. Por ejemplo, sin los emprendimientos, los pueblos carecen de soportes productivos para sobrevivir, interactuar y crecer, ya que todas las grandes organizaciones empresariales y las instituciones tienen su génesis en un emprendimiento y se mantienen vigentes gracias a esfuerzos creativos e innovaciones que forman parte del espíritu emprendedor. Como mencionamos, el desarrollo de los pueblos, las naciones y la propia civilización depende de los emprendimientos que se hagan. Por ejemplo, el invento de la rueda tomó forma de una mente emprendedora, al igual que el viaje del hombre a la luna. Y para ser más específicos, la definición más justa de lo que significa emprender dice que es una capacidad y actitud de percibir, crear y actuar. Percibir aquello que no es evidente para todos, crearlo y actuar para que sea una realidad sostenible. Todo esto no es solo esencial para el desarrollo integral del hombre, también es algo que no puede hacerlo cualquiera. Por eso, en un mundo cada vez más consciente de los desafíos sociales y ambientales, los emprendimientos que adoptan prácticas responsables no solo contribuyen al bienestar de la sociedad, sino que también pueden obtener beneficios significativos para su propio crecimiento y éxito. Sabemos que el mundo del emprendimiento implica correr muchos riesgos. Está el temor a perder dinero, a cometer errores y a equivocarse, o simplemente a que los procesos no resulten como esperamos. Pero estos aspectos forman parte de un proceso que es necesario, por el que todos los emprendedores deben atravesar. De esta forma obtienen el aprendizaje, sabiduría y experiencia necesarios para triunfar con sus emprendimientos. Por eso es necesario aprender a gestionar el miedo a emprender, para que no se convierta en un obstáculo, sino más bien en una fuente de energía, empuje y motivación. ¿Qué tipo de miedo podemos tener? Normalmente podemos encontrarnos con diferentes tipos de miedo que pueden ser emocionales o comportamentales. Algunos de ellos pueden ser miedo al fracaso, miedo a la inestabilidad económica, estancamiento emocional o miedo a la responsabilidad, entre otras. ¿Qué debo hacer para superar estos miedos? Lo mejor es con la ayuda de un psicólogo que supervise cada caso en particular, teniendo en cuenta las características de la persona, sus aspiraciones, el tipo de trabajo al que se quiere exponer, entre otras. Para finalizar, ¿cómo supero el miedo a emprender? Primero tienes que identificar a qué le tienes miedo. Tienes que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Es válido tener miedo porque está arraigado a nuestro instinto de supervivencia. Tener miedo a emprender engloba muchos aspectos, pero si sabes exactamente qué es lo que te inquieta, podrás sincerarte y estudiar las posibles soluciones. Posteriormente a eso, de la mano de un psicólogo, deberás trabajar con este mismo.